Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Álvarez, yo soy consultor especialista en tecnología Microsoft y en particular cuestiones que tengan que ver con proyecto online, todo lo que sea de administración de proyectos, inteligencia de negocio, desarrollo de aplicaciones de negocio. Y en esta ocasión vamos a hablar de un siguiente paso en la creación de reportes con Power BI basándonos en el modelo de datos de Project Online. En nuestros videos anteriores vimos cómo conectarnos, cómo extraer información, hacer algunas transformaciones básicas, empezar a crear nuestro modelo de datos. Incluso vimos cómo hacer algunas uniones, algunas combinaciones de las consultas que tenemos para crear un mejor modelo de datos. Y ahora vamos a incluir algunas otras cosas adicionales y vamos a crear un reporte que regularmente es bastante útil, pero depende de cómo estemos generando nuestro modelo y que consumamos la información correcta. Si no has visto nuestros videos anteriores, asegúrate de checarlos en la misma lista de videos. Y lo que vamos a presentar ahora es cómo utilizar la inteligencia de tiempo con la tabla de calendario junto con la capacidad que tiene Project Online de almacenar información muy detallada por día. Entonces voy a mostrarlo paso por paso, pero para esto necesitamos tener el modelo que construimos anteriormente con ayuda de los otros videos. Bueno, pues vamos allá. Nuevamente aquí tenemos el modelo de datos, vamos a hacer esto más grande. Y en nuestros videos anteriores básicamente lo que habíamos hecho era incluir estas cuatro tablas básicas. Incluimos la tabla de proyectos, aquí hicimos bastantes transformaciones, incluimos también la tabla de tareas, a esta básicamente no la he tocado. Lo único que me adelanté un poco siguiendo las mismas técnicas que vimos en los dos videos anteriores es limpié la información de la tabla de recursos y de la tabla de asignaciones. Vamos a completarla y voy a mostrarles cómo. Entonces vamos a irnos hacia Power Query. Entonces en Power Query quiero mostrar primero el resultado de la limpieza que hice en estas dos tablas, en la tabla de recursos y en la tabla de asignaciones. Y ahora vamos a incorporar algunas tablas adicionales que necesitamos. Vamos primero con la tabla de asignaciones. Esta tabla es muy similar a la tabla de tareas, como veíamos en algún video anterior, pero en esta ocasión, para el tipo de modelo que quiero producir, para lo único que necesito la tabla de asignaciones es para realizar la conexión que existe entre la tarea y los recursos. ¿Okay? Esto va a ser muy importante. Entonces, no necesito los valores que tiene la tabla de asignaciones. Lo que necesito son las identificaciones para poder unir un recurso con su asignación correspondiente. Tengan por favor cuidado de excluir la columna del ID de proyectos en la tabla de asignaciones, porque esta es la que muchas veces causa que la autodetección de las relaciones entre tablas se produzca de manera incorrecta. Esta tabla de asignaciones solamente debería permitirnos vincular entre recurso y tareas. Entonces solamente son las tres tablas, perdón, las tres columnas que seleccioné aquí. Y en la tabla de recursos, pues básicamente seleccioné nada más algunas columnas básicas, como por ejemplo si el recurso es genérico, las unidades máximas si me interesara hacer un análisis de disponibilidad, el nombre del recurso, la tasa estándar y algunos otros valores, por ejemplo, de agrupación o de clasificación, como en este caso campos personalizados, como el rol y la región a la que pertenece el recurso. ¿Okay? Estas son tablas que ya habíamos incorporado, pero ahora vamos a incorporar tres tablas adicionales de la misma fuente de datos. Entonces, para ello voy a utilizar esta opción de fuentes recientes y vamos a utilizar la misma conexión que habíamos utilizado anteriormente. Lo que voy a hacer aquí es que voy a utilizar tres tablas que me hacen falta y que hacen sentido ahora en mi modelo de datos. La primera va a ser la información de asignaciones por día. En español, si ustedes tienen el PWA configurado en español y ven los nombres en español de estas tablas, busquen conjunto de datos de asignaciones, ¿no? Este conjunto de datos en el tiempo o detallados en el tiempo es la tabla que va a contener información de asignaciones por día. Esta columna Time by Day
es muy importante porque es la que nos va a permitir hacer un análisis con toda la granularidad posible. Entonces vamos a incluir esta. Vamos a incluir la contraparte que es para recursos, conjunto de datos temporales para recursos, y vamos a incluir nuestra tabla de calendario. En inglés nos la vamos a encontrar como time set. Si el PWA está en español, se la van a encontrar como hora establecida. Es la misma tabla. ¿Okay? Entonces vamos a incluir estas tres nuevas tablas y las vamos a cargar a Power Query. Primero necesitamos realizar algunas transformaciones básicas antes de incorporarlas al modelo de datos. Voy a comenzar con la tabla del calendario. Lo primero que voy a hacer es que la voy a filtrar porque tenemos fechas desde 1984 hasta el 2150 y tantos. Entonces, lo primero que voy a hacer es limitarlo, ¿no? No necesito tanto tiempo para poder analizar. Entonces, aquí vamos a aplicar un filtro de fecha y hora y vamos a decir que esté entre, pues a lo mejor lo único que me interesa vamos a ponerlo, no sé, entre 2018 y 2022, por ejemplo. Entonces, todo lo que esté entre, digamos, el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del 2022, por ejemplo. ¿Ok? Ese es todo el rango de análisis que voy a querer. Obviamente hay otras maneras de hacerlo, de limitarlo, ¿no? A través de parámetros o algunas otras técnicas. En este caso me parece esta la más rápida. Entonces con esto estoy delimitando mi tabla de calendario, que nuevamente es muy importante para hacer un análisis correcto del tiempo. Lo segundo que voy a hacer es, como podemos observar aquí, tengo periodos fiscales. Hay periodos fiscales definidos en mi herramienta para 2018 y para 2019. Entonces estos los voy a conservar, esto es muy importante, pero no necesito todas las columnas. ¿Okay? Vamos a examinarlas brevemente. Lo primero que voy a hacer es cambiarles el nombre y vamos a determinar cuáles sí necesito y cuáles no necesito. Entonces primero, en lugar de time by day o hora establecida, vamos a poner día. Esta siguiente columna es el día del mes, entonces tal cual se va a llamar así, día del mes. Vamos a poner día de la semana. Vamos a poner aquí mes del año. Vamos a poner trimestre y semana del año. ¿Ok? Una columna que pudiera llegarnos a hacer falta por aquí, por ejemplo, sería el nombre del día de la semana. En otro video vamos a explicar cómo construir que en lugar de tener 1, 2, 3, 4 tengamos lunes, martes, miércoles, etcétera. ¿Okay? Periodo fiscal no me interesa porque no estoy incorporando la tabla de periodos fiscales, entonces esta la vamos a quitar solamente para mantener las cosas limpias. Vamos a continuar renombrando las columnas. Okay, en este caso va a ser periodo fiscal. No necesito la fecha de comienzo, esta es solamente de referencia, entonces esta también la voy a quitar después. El trimestre fiscal, vamos a ponerle, es muy común utilizar incluso en español el nombre como cuartos, entonces vamos a ponerle FQ para representar al trimestre fiscal o al cuarto fiscal. Vamos a poner FY para identificar al año fiscal. Y estas tres columnas que tienen que ver con la fecha de modificación del periodo fiscal, cuándo comienza y el identificado de periodo fiscal, lo vamos a eliminar. Entonces estas de momento no me interesan. Ya está mi tabla. Me hace falta una transformación y es que no necesito la hora aquí. Entonces vamos a cambiarlo esto por solo fecha. Y vamos a cambiarle el nombre. No me gusta esto de time set, entonces vamos a nombrar esto calendario. Perfecto. Ahora vamos con las otras dos tablas. Vámonos con el conjunto de datos temporales de recursos. Esta tabla va a contener el análisis de capacidad calculada para cada recurso. ¿Okay?
vamos a utilizar lo siguiente. Las únicas columnas que vamos a requerir aquí es el ID del recurso, por obvias razones. También time by day, pues esta es la columna que contiene la referencia del día. Y vamos a utilizar capacity, esta columna de capacidad. ¿Por qué esta columna de capacidad? Tenemos dos, base capacity y capacity. Base capacity es el cálculo que hace Project Online de la capacidad del recurso después de haberle aplicado un calendario personalizado. Entonces, si estamos utilizando calendarios personalizados en donde pueda haber vacaciones o periodos de diferencia en la disponibilidad del recurso, ese cálculo lo vamos a obtener en capacity, no en base capacity. Entonces, por esa razón es por lo que lo vamos a utilizar. Todo lo demás no lo requerimos. Entonces, vamos a seleccionar solamente esas tres columnas. La manera más rápida es decirle aquí elegir columnas y necesitamos nuevamente el ID del recurso, el día y la capacidad. Vamos a limpiar esto un poco más. Entonces, time by day debería de ser solamente la fecha. ¿Ok? Y vamos a cambiarle el nombre a las columnas. Esto va a ser día y este va a ser capacidad. Es decir, el número de horas que puede ejecutar un recurso en un día determinado. Como vemos, pues la mayoría va a decir 8 o va a decir 0 si se trata de sábado o domingo. ¿Ok? Y vamos a cambiarle el nombre a esta tabla. Esta se va a llamar recursos por día. Y vámonos ahora con la tabla de asignaciones por día. Vamos a hacer algo muy similar. Esta es la que nos va a permitir conectarnos con la tabla de asignaciones. Entonces no necesitamos Project ID, pero sí necesitamos Assignment ID, el ID de la asignación. Necesitamos obviamente la referencia del día y necesitamos algunos valores de análisis, como pudiera ser el costo o el trabajo. En este modelo, en este ejemplo, lo voy a hacer muy simple. Entonces lo único que voy a requerir aquí es el ID de la asignación, el día y vamos a utilizar la referencia de trabajo, el assignment work. ¿Okay? Obviamente podría incluir algún otro valor. Si tenemos trabajo fuera de horario o extra, trabajo extra o de algún otro tipo de recursos. Entonces vamos a conservar solamente esos dos. No vamos a hacer un análisis de costo, vamos a hacer simplemente un análisis de esfuerzo. Time by day vamos a cambiarlo a que sea solamente por fecha. Vamos a cambiarle el nombre a la columna. En lugar de time by day se va a llamar día. Si en algún momento el proceso de refresco se pone un poco lento de mi lado, no se preocupen, yo voy a acelerar el video para que ustedes no tengan que esperar. Muy bien, ya terminó. Entonces vamos a poner esto con día. Y esta columna de aquí va a ser trabajo. Perfecto, ya solamente me queda renombrar nuestra consulta. Esta se llama asignaciones por día. Perfecto, ya tenemos todo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestras consultas y aplicar los cambios. Nuevamente voy a acelerar el video para que vean el resultado. Perfecto, ya terminó. Y ahora vamos a tener más tablas en nuestro modelo. Las tablas aparecen hacia la derecha. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, tampoco los voy a entretener mucho, lo vamos a acelerar un poco, es reposicionarlas para que esto se entienda de una mejor manera. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a producir son nuestras conexiones, nuestras relaciones, y vamos a hacer un modelo mucho más complejo. Vamos a establecer ciertas relaciones con las nuevas tablas que acabamos de incorporar. La primera relación que vamos a crear aquí es entre asignaciones y asignaciones por día. Entonces vamos a crear esta nueva relación.
asignaciones y asignaciones por día. Aquí la clave pues obviamente es el ID de asignaciones. Uno a muchos es correcto y vamos a mantener todavía la información predeterminada, es decir, una sola dirección. ¿Okay? Después vamos a crear una nueva relación entre asignaciones y recursos por día. El ID debe ser entre estas entre estas dos columnas. Sin embargo, aquí empezamos con problemas, ¿no? Es asignaciones y recursos por día. Perdón. La siguiente relación que vamos a crear va a ser entre recursos y recursos por día. Entonces aquí vamos a seleccionar recursos por día. Y la llave, el vínculo va a estar en el ID del recurso. Uno a muchos y una sola dirección. Hasta aquí vamos bien. ¿Ok? Ahora, van a empezar nuestras complicaciones en un momento. Vamos a cerrar primero para ver cuál es el mapa de conexiones y cómo funciona esto. Cuando yo quiera seleccionar, por ejemplo, un proyecto, y el proyecto me va a filtrar las tareas adentro de ese proyecto, y por lo tanto, al filtrar las tareas voy a filtrar también las asignaciones. Sin embargo, esto no me va a filtrar los recursos. ¿Okay? Las asignaciones, a su vez, van a filtrar las asignaciones por día. Pero aquí empiezo a tener un cierto problema de cuál es la dirección del filtrado. Entonces esto es lo primero que vamos a notar. ¿De dónde a dónde vamos a querer filtrar? Porque ¿qué tal si en determinado momento yo quisiera seleccionar un recurso y entonces ver a qué proyectos está asignado? Esto quiere decir que las direcciones de filtrado me deberían de ayudar para hacer eso. ¿Okay? Entonces vamos a revisar esa parte. Tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto. Si yo selecciono un proyecto, aquí voy a filtrar tareas y de acuerdo a esta flecha voy a filtrar de tareas hacia asignaciones, pero asignaciones no me está filtrando los recursos. Entonces esta flecha debería de cambiar de dirección, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es modificar las propiedades de esta relación. Aquí están y entonces voy a actualizar este valor. La dirección de filtrado la vamos a poner en ambas direcciones, es decir, del 1 a muchos y del muchos a 1. Esto lo que significaría es que yo puedo seleccionar un recurso y filtrar asignaciones, pero si las asignaciones están filtradas, estas también me van a filtrar a los recursos. ¿Ok? Y eso nuevamente es importante. Ahora, si yo selecciono un recurso y quiero filtrar asignaciones, esta doble dirección ya me lo va a hacer. Pero asignaciones no está filtrando tareas, por lo tanto tendría que poner esta también con esa doble dirección. Y lo mismo va a ocurrir para proyectos. Tengo que llegar hasta proyectos si es que yo quiero seleccionar un recurso y ver en qué proyectos participa. Entonces, esta dirección también debería ser doble. Vamos a actualizarla y que sea doble. Hasta aquí todo va muy bien. Pero, ¿qué pasa a continuación con lo siguiente? ¿Qué tal si yo quiero seleccionar de acuerdo a un cierto rango de fecha? Vamos a recordar un poco que asignaciones por día y recursos por día son dos tablas que tienen una referencia del día. ¿Okay? Es una tabla de hechos que va a contener un registro por cada día, en este caso por asignación y este por recurso. Bueno, pues para esto es para lo que yo voy a utilizar mi tabla de calendario. Voy a crear una conexión entre asignaciones por día y recursos por día contra la tabla de calendario, ¿de acuerdo? Entonces aquí vámonos a crear esas relaciones. Primero entre el calendario, ¿okay? Y asignaciones por día, ¿okay? Aquí tenemos día contra día. Es uno a muchos, es decir, un día puede tener muchas asignaciones, esto es correcto, y vamos a mantenerla en simple, ¿ok? Una sola dirección. Y lo mismo voy a hacer de calendario a recursos por día. De calendario a recursos por día. Otra vez, día y día. Cardinalidad uno a muchos y una sola dirección.
¿Ok? Perfecto. ¿Esto qué va a significar? Que cuando yo seleccione un rango de tiempo, voy a filtrar las asignaciones por día y voy a filtrar los recursos por día. Pero aquí hay algo más que yo necesito que ocurra. Si yo estoy aplicando ese filtrado, yo necesito que estas asignaciones me filtren, estas asignaciones por día me filtran las asignaciones. Entonces, esta relación debe cambiar para poder incluir esa posibilidad. Entonces lo voy a cambiar a ambos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo de recursos por día hacia recursos? Porque yo digo que cuando yo seleccione un rango de calendario, obviamente esta línea ya me va a filtrar recursos por día y yo quiero que esto me esté filtrando los recursos. Si yo trato de cambiar esta relación para que sea ambos, voy a obtener un error. Voy a obtener un mensaje de advertencia. ¿Por qué razón? Sin propiamente leerlo, lo voy a explicar aquí muy brevemente. Esto estaría creando una referencia circular, una redundancia en cómo se están aplicando los filtrados. Si yo selecciono si yo aplico un filtro para calendario, este va a filtrar asignaciones por día y recursos por día ya está filtrado. Asignaciones por día va a filtrar asignaciones y asignaciones ya va a filtrar recursos. Por lo tanto, no necesito esta relación bidireccional. Es suficiente con tenerla de esta manera. Cuando yo aplique el calendario, se van a filtrar las asignaciones por día y los recursos por día. Y este a su vez va a filtrar asignaciones y este a su vez va a filtrar recursos. No puedo crear relaciones cíclicas que producirían incertidumbre en cuáles son los registros que se tienen que presentar o no. Entonces, nuevamente, por eso es por lo que debemos tener mucho cuidado en cómo aplicamos las direcciones en nuestro modelo de datos. ¿Okay? Ya casi terminamos. Simplemente para mantener las cosas limpias, voy a ocultar algunas cosas que no me interesa ver de todas estas tablas. Las explico rápidamente para poderla aplicar ya, con el video acelerado. Asignaciones es una tabla que no necesito ver, porque asignaciones simplemente me está permitiendo conectar asignaciones por día con tareas con recursos. Entonces esta la tengo que ocultar. Voy a ocultar los IDs y también voy a cambiar los nombres de las columnas de regreso en Power Query para que estos sean más fácilmente legibles. Entonces no se preocupen, voy a acelerar el video para que no tengan que esperar mucho. Perfecto, pues ya hemos terminado con la limpieza y el modelado. Ya incorporé las columnas que me interesaba traer. Y ahora es momento de poner esto a trabajar. Vamos a verlo en acción rápidamente con un pequeño reporte, un par de visualizaciones, para que se pueda ver el uso que le damos a estas conexiones con toda la información. ¿Okay? Entonces, antes que otra cosa suceda, voy a guardar mis cambios y vamos a construir un pequeño reporte que me permita analizar la carga de trabajo de los recursos adentro de proyectos, consumiendo la información de las asignaciones y los recursos por día. Es decir, voy a consumir todo mi modelo de datos. Vamos a la sección de reporte y aquí
vamos a depositar algunas cuantas cosas. En otros videos vamos a explicar con mucho detalle cómo desarrollar los reportes. Por ahora solamente quiero mostrar la conexión, cómo consumir esta conexión. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es voy a poner una tabla con la información de proyectos. Ok, entonces vamos a utilizar, ¿dónde está? Aquí está proyecto, vamos a arrastrarlo para acá y esto me va a crear una tabla con la lista de proyectos. Ok, ahora voy a utilizar una pequeña matriz que me va a mostrar del proyecto que yo seleccione de aquí. Me va a resaltar los recursos que están asignados a ese proyecto y vamos a consumir la inteligencia de tiempo que ya está creada junto con los valores que traemos de asignaciones y de capacidad del recurso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a elegir aquí, en lugar de una tabla, vamos a elegir una matriz. Vamos a reposicionarla, a lo mejor no necesitamos que esté tan grande. Voy a utilizar recursos, ¿okay? Y el nombre del recurso lo vamos a utilizar como renglón. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí para mostrar la conexión, recuerden, ahorita estamos utilizando información de proyectos y ahora estoy mostrando información de recurso. Entonces, si yo selecciono algún proyecto, quiero que esto me filtre hasta recurso, ¿ok? Entonces vamos a ver si esto funciona. Si yo selecciono, por ejemplo, este proyecto, pues esta lista debe cambiar y me debe seleccionar únicamente aquellos recursos que están asignados que tienen asignaciones adentro del proyecto. De la misma manera, si yo por ejemplo seleccionara a este recurso, pues esperaría que esta lista se filtre y solamente me muestra aquellos proyectos. Entonces de esta manera podemos comprobar que efectivamente esta dirección de filtrado es la que nos está ayudando a hacer la selección de un lado o del otro. ¿Okay? Y ahora vamos a incorporar a la matriz el resto de valores. Por ejemplo, vamos a utilizar de la tabla de asignaciones por día. Vamos a utilizar el valor del trabajo y lo vamos a arrastrar hacia la sección de valores. Entonces aquí me va a dar la sumarización de todas las horas de esfuerzo asignadas a cada uno de los recursos. ¿Okay? Y vamos a utilizar aquí arriba como columnas, vamos a utilizar la tabla de calendario. Vamos a utilizar esta columna de fecha como la columna. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que vamos a tener una columna por cada día. Obviamente esto se ve muy mal, ¿verdad? Porque estamos teniendo un valor para cada día e incluso la misma visualización me dice que tengo demasiados valores, que no se van a mostrar todos los datos. Recuerden que en la tabla de calendario seleccionamos varios años. Entonces, toda la información que tenga Project aquí me va a producir una columna por cada día. 365 por año. Entonces esto obviamente no es práctico. Aquí es en donde necesitamos la inteligencia de tiempo. Vamos a mostrar en otro video cómo crear estas jerarquías de tiempo. Seguramente lo que tenemos actualizado en nuestro plan de trabajo es la inteligencia de tiempo automática. Entonces la voy a activar de momento para ver el resultado que quiero mostrar, y en otro video vamos a platicar con más detalle de la inteligencia de tiempo. Entonces voy a irme a activar la inteligencia de tiempo para mi archivo y vamos a ver el efecto. Muy bien, pues ya activé la característica de la inteligencia de negocio automática para tiempo, y entonces quiero mostrar aquí el efecto. Entonces voy a eliminar esta fecha de nuestra matriz, voy a volver a agregar este valor de día, pero ahora, como esto es una jerarquía de tiempo, entonces me permite hacer drill down o drill up a lo largo de toda la jerarquía. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver por año, pero también podría ver hacia un siguiente nivel por trimestre, y podría ver por mes o incluso por día. ¿Okay? Entonces, de esta manera
vemos que todo está conectado de acuerdo a las tablas que incorporamos y de acuerdo a las conexiones que establecimos. Lo estoy haciendo aquí con trabajo, pero igualmente puedo combinar la información de la capacidad del recurso. Entonces me podría traer la capacidad para acá, incorporarla a los valores, y entonces ahora voy a tener el valor de trabajo y el valor de capacidad. Entonces de esta manera tenemos toda la información conectada y podemos ver que se puede analizar a mucha granularidad la información. Por ejemplo, vamos a examinar de manera muy específica, vamos a empezar a hacer nuestro filtrado rápidamente para ver si esto funciona o no. Selecciono un proyecto. Ahora vamos a utilizar, no creo que este es un mal ejemplo, vamos a utilizar algún otro que tenga recursos de empresa. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar exclusivamente vamos a fijarnos en el renglón de Alex. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, nada más el 2020? Bueno, pues aquí puedo hacer drill down solamente hacia el 2020 para fijarnos nada más en el 2020. Tengo los trimestres, ¿no? Los 4 trimestres. Podría ver solamente, por ejemplo, el segundo trimestre, entonces seguir haciendo drill down hacia abajo, y como vemos, pues tiene mucha flexibilidad. Este es el tipo de cosas que podemos lograr con la inteligencia de tiempo, pero sobre todo con un modelo de datos correcto en donde estamos conectando toda esta información. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. En siguientes videos vamos a mostrar mucho más funcionalidad, por ejemplo, cómo crear métricas, algunas métricas básicas para la gestión de proyectos, cómo crear realmente los reportes, hacer un uso avanzado del filtrado y muchas otras características que son muy importantes de Power BI Desktop. No se olviden de suscribirse al canal para saber cuándo publicamos nuevo contenido, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.